Mundo-HN y el Observatorio del Poder presentan Cuarto Poder. ¿Qué tal? Es un placer nuevamente estar con ustedes esta tarde. Hoy avanzamos rápido en el tiempo. Hoy precisamente es ya 12 de octubre de 2023. Bueno, es un gusto estar con usted donde quiera que se encuentre. Recuerde que usted puede escuchar este programa a través del 88.5 en frecuencia modulada en el Distrito Central, 104.5 en el Valle de Sula, 95.1 en el Caribe y 97.9 en el sur, y también las demás frecuencias de Radio Globo que están a lo largo y ancho del país. Donde quiera que se encuentre, sea desde el Cabo de Gracias a Dios hasta Nuevo Cotepeque y desde Puerto Cortés hasta Choluteca, ahí pues está la señal de Radio Globo. Y también puede escuchar este programa a través de las redes sociales del Pulso. Ingrese, manténgase informado y no se deje comer la mente, como decimos popularmente. Bueno, hoy 12 de octubre, antes de darle la palabra a don Carlos Paz, es el Día Nacional de España. Antes se le decía el Día de la Raza, así nos enseñaron en la escuela, y ahora se le conoce Día de la Hispanidad, que no es otra cosa al fin y al cabo que es recordar el genocidio que inició la corona española en aquella época medieval, cuando en 1492 pues se descubrió América, y el primer lugar pues que llegaron fue a Honduras precisamente en aquella ocasión, y a partir de ese momento Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Diego de Almagro y un montón de invasores, no les podemos ir conquistadores, iniciaron un genocidio. Cientos de millones de indígenas de este continente lleno de riqueza pues perdieron la vida producto de la invasión de la corona española que se hizo en aquel momento. Y que por lo menos es una apreciación muy personal, los reyes de España deberían de pedirle perdón a este continente americano que se le ha saqueado tanto, que se le ha hecho mucho daño, que hemos sido víctimas por más de medio milenio de ese avasallaje, de ese sometimiento, de esa esclavitud que desgraciadamente todavía en pleno siglo XXI y todavía en plena era de la información, todavía en plena era de las redes sociales, cuando se supone que se democratizó la información, cuando se supone de que ahora todas las personas o la humanidad o gran parte de la humanidad tenemos acceso a redes sociales, a medios de comunicación, pero algunos pues lastimosamente seguimos siendo esclavos mentalmente, por decirlo de esta manera. Don Carlos, ¿cómo se encuentra esta tarde? Muy bien, Brian Flores, amigas y amigos, sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Les saluda Carlos Paz, Selvin Silva, en los estudios de Globo TV Honduras, la compañera Ana Godoy en producción y Ronald López en los estudios de Radio Globo. Yo estoy en desacuerdo con lo de descubrimiento. Sí, comparto en que vinieron los que robaron, asesinaron, violaron y nos invadieron, apropiándose de nuestras riquezas y repartiéndose nuestra tierra al margen. ¿Por qué en contra de que se diga el descubrimiento? Porque acá estaba habitado, teníamos desarrollo científico, cultura, y entonces ¿por qué hablamos de los mayas, aztecas, incas y todavía tenemos nuestros pueblos originarios en Honduras? Descubierto es que no hubiese existido ser humano alguno desde mi punto de vista, y también comparto, Brian, que no solo deben de pedir perdón. Y usted cuando escucha que la cooperación española o regala, nos devuelve. ¿Te parece? Nos devuelve. Aunque hay un pequeño número de compatriotas que se sienten españoles y le dicen la madre patria. Prohibido olvidar lo que le hicieron a nuestros ancestros. Prohibido olvidar lo que le hicieron a nuestros ancestros. Los países europeos, su riqueza se debe a los pueblos que han saqueado. Los que no lo hicieron en América, lo han hecho en África y en Asia.
Sí. Pero son imperios y han sido colonizadores. Mire, bueno, hay antes de entrar con el tema de esta tarde, hay un reconocido influencer, pero que también es un filósofo que para mí uno de los buenísimos contemporáneos, se llama Diego Ruxarín, y junto a otro español de apellido Arnesilla, ellos explicaban, a propósito de lo que estamos hablando hoy, sabemos que en breve no venía el caso, pero hay que rememorar estas fechas. Dicen que hay varios tipos de imperios. Hay imperios, ellos lo manejan así, que lo que buscan es el bienestar común. Hay otros imperios, en cambio, que lo que buscan es la destrucción y lo que buscan es el sometimiento. Y eso es lo que lastimosamente, pues lo último, es lo que ha pasado en esta región durante medio milenio. Imagínense ustedes que todavía esta región, siendo enormemente saqueada, sigue siendo rica. Es por eso que hay que tener memoria histórica. Miren, sabemos que al hondureño le gusta leer, sí, le gusta leer. Lastimosamente, pues los libros son muy caros. Eso es una verdadera desgracia en una sociedad tan empobrecida como esta. Pero un libro que les podemos recomendar hoy por hoy es Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, que fue escrito hace más de 50 años, allá pues en la década de 1970. Eduardo Galeano explica ahí detalladamente cómo surgió ese proceso de invasión a América, de cómo los españoles, por ejemplo, en el Potosí, ahora en actual Bolivia, ellos construyeron una riqueza, mandaron riqueza al otro lado del océano. Pero bueno, en otra época, en otro momento vamos a seguir hablando de este tema. ¿Quién tenemos ya? A Joel Almendares. La ciudadana presidente constitucional de la República emitió un planteamiento con respecto a los salarios que deben devengar los altos funcionarios. En la estructura del Estado, lo manifestado por la presidente a sus funcionarios son órdenes. Sin embargo, vemos transcurrir el tiempo y se hace caso omiso. Pero también existe otro problema, que son las prestaciones a altos funcionarios. Tratamos de ilustrarlos esta tarde, estimados oyentes y televidentes, las facultades y funciones que otorga la Constitución de la República a los altos funcionarios y las leyes laborales del país con respecto al sueldo o bonificaciones que debe de tener. Y sobre este tema tenemos ya en línea desde la Ciudad del Progreso a don Joel Almendares, secretario general de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, a quien le agradecemos compartir con nuestra audiencia Cuarto Poder Radio Globo esta tarde sobre esta temática. Buenas tardes, bienvenido Joel, gracias por estar con nosotros. Saludos, Carlos, saludos a todos ahí en cabina. Realmente es un honor participar en su programa, siempre lo hemos hecho cada vez que tenemos la oportunidad. Y sé que el pueblo escucha mucho este programa y que de aquí sacan algunas líneas para hacer algunos análisis muy importantes que puedan derivar conclusiones para bien o para mal, pero aquí puede estar alguna forma de pensar. Joel, que hay que regular muchas cosas en el país, hay que regular muchas cosas y la presidenta es la máxima autoridad en el país y deberían ser órdenes lo que ella manifiesta a sus secretarios de Estado. Sí, quisiera que iniciáramos, Joel, que establece en este caso el Código Laboral de Honduras con respecto a esta situación que se presentó en la administración anterior y que no ha sido derogada, o de la forma en que se derogó no se ha establecido con plenitud, en que ministros, viceministros, gerentes, jefes de departamentos, directores, pues se dieron prestaciones de grandes ganancias, se puede decir, por prestarle los servicios al Estado. Mire, nunca había ocurrido lo que ocurrió al final del gobierno del señor Juan Orlando Hernández, que los ministros, viceministros y personas de entera confianza del gobierno se dieran prestaciones y se las dieron. El código quizá no les prohíba, pero el código también no les autoriza. Entonces yo creo que fue una puja de fuerza la que hicieron para poder salir con buen dinero
sabiendo de que ganan sueldos que realmente son onerosos. El código establece que las personas de confianza son de confianza realmente y que deberían de ceder sus puestos los ministros, viceministros, directores, altas jerarcas que están en el Estado, deberían simplemente apartarse, pero no sacar esos sendos dinero que sacaron como prestaciones laborales. Yo creo que se aprovecharon de coyunturas y también porque tenían un Congreso que les podía favorecer algo. Al Código del Trabajo le han hecho sendas reformas sin consultarle a nadie. Pero en este caso, no sé si los diputados actuales ya están pensando cómo proteger las arcas del Estado, cómo proteger de que no se hagan este tipo de cosas que realmente lo que dejan es más pobres a las finanzas del propio país, que tiene tantas necesidades en educación, en salud, que tiene tantas necesidades en infraestructura, que tiene tantas necesidades de atender cosas en el pueblo hondureño, sobre todo en la niñez, en las personas enfermas, y que no es justo que personas que son enteras confiadas, que ganan sendos salarios, también estén abusando de tomar prestaciones. Eso jamás había ocurrido, se dio al final del gobierno de Juan Orlando Hernández, y realmente considero que fue un total abuso y un total aprovechamiento del poder que en ese momento existía. Pero hay que protegerlo con la ley, las finanzas del Estado, y habría que ver los congresistas que están pensando para que no vayan a salir los actuales ministros diciendo que también, como ya se dio una vez, que ya hay que seguirlo haciendo porque eso realmente el pueblo lo rechaza. O sea que el hecho que el Código Laboral no lo prohíbe, el Código Laboral del país, debe de establecerse una ley en particular que prohíba que los altos funcionarios y establecer hasta qué rango no gocen de este beneficio. Es correcto, Carlos. Mira, no es posible que incluso hay personas que ganan poco salario, tienen que andar peleando las prestaciones laborales, que ganan 15,000, 10,000, 12,000, 20,000, empiezan a andar prestando, y ellos solos se firmaron y ellos solos se lo autorizaron en la Secretaría del Trabajo, por ejemplo, se dieron trabajo, y cómo no se le iban a dar, y ellos ahí, más bien la Secretaría del Trabajo debería ayudar a regular esa situación, lo que más bien desde ahí también se dieron prestaciones laborales, y les repito, es una cosa totalmente injusta por la pobreza que hay en el país, por toda la situación que existe alrededor de lo que vivimos los hondureños, donde las caravanas de migrantes están a la orden del día, donde el plato vacío sin comida está a la orden del día, donde el desempleo es alto, pero muy alto. Entonces, si van a hacer eso, también deberían de bajar el salario a los altos jerarcas del Estado, porque si no, entonces son prestaciones laborales en los países, lo poco que podríamos haber invertido en construcción de escuelas, de centros de salud, de remodelar un hospital, o de contratar más enfermeras, más docentes, más doctores. Entonces, yo creo que eso, porque había que priorizar las necesidades del Estado, y eso no puede ser una necesidad del Estado para las prestaciones a un ministro o a un viceministro. Mire, en este país, bueno, se supone que ya el ordenamiento jurídico establece que nadie puede ganar más que la presidenta. Pero aquí hay directores de entidades desconcentradas, descentralizadas, que ganan hasta más de 200,000 lempiras, que es un sueldo que termina siendo hasta una ofensa. Y ahí las cosas que uno no comprende. Porque dicen algunos de estos funcionarios de que como la institución en aquel momento estaba mal y cuando llegaron ellos entonces está buena, entonces se merecen el aumento. Como que el poder, digámoslo de esta manera, como que los cegó, como que los ensoberbeció, como que los volvió como un cuerpo alejado de la sociedad, cuando saben perfectamente de que estas personas, termine este gobierno y van a tener que irse. Entonces, aquí observamos de que que estos funcionarios ganan más que la presidenta. ¿No considera usted que esto es hasta ofensivo para el interés de los contribuyentes? Dice que yo no sé si estoy equivocado, pero parece que la presidenta, que es la máxima autoridad del país, debería ganar más que los funcionarios que están en otras instituciones. Pero aquí es al revés. ¿Sí? Muchísimas instituciones, los directores o los ministros pueden ganar más que la presidenta. Yo creo que ella, y quizás no lo hizo porque gana menos que ellos, quizás lo hizo por conciencia social, la propia ministra, y quiso inducir a sus funcionarios para que nadie pasara de ese salario, de ese rango salarial que ya tiene. Pero aquí no le pararon bola a la presidenta. Yo creo que había que resolver
yo creo que ella y toda la comisión política que ella tiene, los asesores, deberían reunirse con ministros, viceministros, con directores, con gerentes, para ver de qué manera pueden consensuar, controlar estas cosas. Yo creo que ella tiene alguna forma de hacerlo, porque ella está luchando contra la pobreza, contra la migración, contra el desempleo, contra el subempleo. Y si se va tanto dinero en pagar a algunos cuantos funcionarios, entonces difícilmente va a tener para hacerle frente a las desgracias que están en el país. Y mire, yo recomendaría a la presidenta, con todo respeto, que se reúna con toda esa gente y ponga las cartas claras en la mesa, que no solo lo digo en un Twitter, que no solo lo digo en un medio de comunicación, sino que se siente en una mesa con toda esa gente. No, y una cosa, Joel, mire, aquí hay muchos funcionarios, es cierto, son los mejores pagados y eso no amerita ninguna discusión. Pero que ganen más que la presidenta, cuando en algún momento ellos hablaban de que este proyecto político, Libertad y Refundación, más que un proyecto político, que un partido como cualquier otro, es un proyecto de país, es un proyecto revolucionario, que hay que sacrificarse para que se pueda refundar el país, pero hoy los vemos, los desconocemos prácticamente. Yo le hago un agregado a lo que dice Brian, porque, Joel, yo sé que, igual que usted, conocemos a muchos de ellos que han sido mencionados en estos incrementos exagerados de lo que ya ganaban. Entonces me pregunto, ¿y esos principios revolucionarios que se pregonaron en el pasado? Es que habría que ver, Carlos, si realmente son revolucionarios las personas o que tanto les cuesta el que se haya asumido, el que un partido que viene desde las calles, desde la resistencia, haya asumido el poder. Hay que ver cuánto les cuesta, ¿va? O no les costó mucho, o vieron los toros de la barrera, como decimos acá en nuestros pueblos, y quizás quieran tener esos enormes salarios sin que les haya costado mucho la cosa. Pero yo insisto, va a ser difícil combatir la pobreza, el desempleo, la migración, el subempleo y tantas cosas que tenemos en el país que resolver, porque el dinero no ajusta. Entonces yo creo que por eso yo diría, la presidenta sí tiene que no solo apretarse la faja, ella tiene que tocarle la faja también a los quienes hacen equipo con ella en el gobierno, porque al final el gobierno no solo es la presidenta de la República, el gobierno es todos los directores, subdirectores, gerentes, ministros, viceministros que tiene, y con todo de la presidenta al final debería haber, ella tiene la facultad de quitar y poner a ministros, viceministros y algunos directores y gerentes, porque si no le van a hacer caso, debería tomar cartas en el asunto. Y ahí hay más gente que no tiene empleo, ahí hay más gente con capacidades que puede asumir responsabilidades en diferentes ministerios, en diferentes instituciones centralizadas o descentralizadas, ¿no? No es que hay que ser brujo para dirigir alguna institución del Estado tampoco, es tener conocimiento, formarse, y hay gente formada en el país. Se argumenta que la ley lo establece cuando se refieren a los institutos de previsión. La pregunta que hay que hacernos, hondureños, mujeres y hombres, si a alguien le van a deducir responsabilidades porque renuncie a una prebenda que le dice esa ley mal diseñada, o se creó en los momentos que las condiciones económicas del país eran otras, güey. Sí, correcto. Es probable que los salarios eran más bajos, que la situación era distinta, y bueno, y que ahora ya hay, cuando ya se tiene un salario que realmente puede pagar su compromiso la persona, y entonces debe repensarse las instituciones, repensarse el Estado, pero repensarlo también con personas que también tienen que autoanalizarse, autoevaluarse de cuánto cobran y con cuánto pueden hacerles la entrega, porque hay mucha gente abajo que con 12,000 pesos la contratan y tiene que pagar renta, tiene que pagar la tarjetita, tiene que pagar las demandas que tienen en el hogar por alimentación, por vestuario, por transporte de los hijos, por escuela, o sea, se las mira palito. Entonces es mínima la cantidad de gente que gana esa cantidades estratosféricas, pero que al final la suma de todo eso hace buenas cantidades de millones en el año. A mí me decía un trabajador del Banco Central el otro día que en el Banco Central habían dejado a 12 personas desde la narcodictadura
que esas 12 personas cada uno gana 250,000 lempiras. Yo no he comprobado eso, pero si es así, Carlos, es una exageración. Deberían revisar los salarios. Que hayan 12 personas que los dejaron con acuerdos del gobierno de la cultura ganando 250,000 lempiras es una cosa, una locura. En un país tan pobre, con tantos problemas que hay en la sociedad, que alguien gane 250,000 lempiras mensuales, yo lo veo que es bastante exagerado. Ganan más que la propia presidenta del Banco Central, ganan más que el propio el directorio que tienen cargos ahí. Entonces yo creo que también esas cosas había que regularlas, había que revisarlas, y yo creo que entonces hay que regular los salarios. Joel, le pedimos permiso para hacer una pausa, pero le dejo planteada la pregunta como dirigente de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras. Les toca negociar contratos colectivos y el primer argumento que surge es la situación económica de las instituciones. Vamos a la pausa, les recordamos. Las señales ya están aquí. Octubre es el mes del 6 y el 7. Matricula tu vehículo con placas terminación 6 y 7. Para más información entra a www.ip.gov.hn. Gobierno del Socialismo Democrático. Se va a iniciar el partido. En la portería aparece Ruiz con la camiseta número 6. En la línea de defensa con el número 7, González. Con el 6, Flores. Con el 7, Reyes. Y en el medio con el 6, Lozano. Y con el 7, Ochoa. Las señales ya están aquí. Octubre es el mes del 6 y el 7. Matricula tu vehículo con terminación de placas 6 y 7. Visita nuestra página para más información. Gobierno del Socialismo Democrático. Xiomara Castro, presidenta. Estamos atendiendo temas de vulnerabilidad en barrios y colonias, también Fuerzas Unidas, Campo Cielo, Villa Nueva, Reparto Guillén, Nueva Santa Rosa, en la solución integral histórica para los vecinos del barrio Morazán, en la zona denominada del barrio Los Jucos. La colonia Miramesí, que también ha sido históricamente un tema propenso al tema de vulnerabilidad en la capital. La gente no quiere escuchar quejas, la gente quiere escuchar respuestas. ¿Qué hace despierto tan temprano? Siguiendo la carrera. Saca tu lado fan por un viaje doble a la primera carrera nocturna que se vivirá en Las Vegas. Todas tus compras con tu tarjeta de crédito o débito Visa Atlántida acumulan un boleto electrónico para vivir esta gran experiencia. ¿Y tú, de qué eres fan? Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Amigas y amigos, conversamos esta tarde con el dirigente de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, CUT, Joel Almendares, sobre estos hechos que se dan en el país de los incrementos salariales desmedidos por los altos funcionarios, pero también esta colita que ahora resulta que del régimen anterior se recetan prestaciones. Como dirigentes de la Confederación les toca negociar contratos colectivos. El gremio magisterial es uno de los más grandes. Cuando pide aumento ese trabajador que gana 12,000, 15,000 o 20,000 lempiras, no hay dinero. Si el alto funcionario hace estos incrementos selectivos, ¿cómo se le va a argumentar a ese trabajador no te puedo aumentar? Vamos a ver, ¿nos escucha Joel? Bien, parece que no. Vamos a ver si nos está escuchando don Joel Almendares. Si no, pues ya en este momento, bueno, si no, pues ya también tenemos, estamos en comunicación también con el reconocido abogado laboralista, también dirigente social. Hablamos del abogado Fredín Funes. Miren, con esto que está pasando de estos aumentos, son hasta desconsiderados, son hasta descarados. Miren, una cosa es que alguien apoye un proyecto político, que esté comprometido con el proyecto político, porque sabe que ese proyecto político también él debe asumir una cuota de sacrificio. Miren, por eso es importante de que usted no le crea a cualquiera que abra la boca, que diga que viva la revolución, que con la revolución hasta el poder y que las calles al poder.
ver que resistimos y venceremos. No hay que creerle a esas personas cuando dicen eso, cuando en la práctica hacen todo lo contrario, cuando se ensoberbecen, cuando buscan prebendas, cuando buscan canojillas y privilegios, y cuando la base, la que está abajo, lastimosamente, pues es cierto, los cambios no los va a hacer de la noche a la mañana, debemos de ser honestos en eso, pero también hay que predicar con el ejemplo, pues, con los altos funcionarios. Abogado, un gusto saludarlo. ¿Usted cómo valora estos aumentos, digámoslos? Sí, sí, y el abogado Funes. Bueno, sigamos bueno, Joel, le escuchamos. Bueno, yo sí creo que debe regular la situación, ¿va? Y la presidenta debe tomar cartas en el asunto. Y me dejaron plantear una pregunta por las negociaciones. Se las reitero. Se las reitero, Joel. Sacar negociaciones y que los compañeros puedan aceptar que se les va a dar un poquito cuando están viendo que hay, sobre todo en el sector público, siendo reajustes o incrementos salariales. Ahí había que ponerle la mano en la conciencia. Y en el sector privado igual, siempre pasan diciendo y toda la vida han tenido argumentos para no dar nada, pero hay que negociar contrataciones colectivas y también hay que negociar un incremento salarial para el próximo año, que eso la ministra del Trabajo debe hacer una convocatoria desde el mes de noviembre a finales o a principios de diciembre para empezar a instalar una mesa, juramentar la comisión de salario mínimo para que pueda salir un nuevo salario mínimo a partir del mes de enero del próximo año 2024. Y eso es así, la ley lo plantea así, porque siempre hay inflación y nadie puede estar perdido porque la inflación esta vez fue de 9.80 el reportado por el Banco Central. No sé cómo va a llegar ahorita, si puede llegar a 2 cifras. Hay países en Latinoamérica que han llegado a 12% de línea de inflación, como en Argentina y en otros. Entonces había que revisar porque aquí todos se lo cobran ahí y se lo pasan la factura al trabajador. El trabajador paga todo y también tiene salarios muy bajos que no le ajustan para asumir los precios de la canasta básica que andan por las nubes, porque aquí todo el mundo dice, no hay petróleo porque hay guerra, entonces a subirle todo. ¿Y con qué acarrean los materiales de la canasta o los insumos para sembrar los granos básicos? Bueno, con carros que se conducen con gasolina, con diésel y todo eso está caro. Al final, ese salario mínimo que tiene la persona no le ajusta para nada, porque aquí todo lo han incrementado y tampoco ha habido un control de precios y tampoco ha sancionado a nadie, porque aquí todas las semanas tiene aumento todo. Así que yo creo que hay que poner la para el remojo. Y le repito, en noviembre, a finales o a principios de diciembre debe estar la convocatoria para instalar la mesa y juramentarla y que empiece a ver las cifras de cómo están, tanto la inflación, así como también cuál ha sido el crecimiento económico, si es que hay en la región y aquí en el país, y ver de qué manera se puede negociar un nuevo incremento salarial que venga a paliar un poquito las necesidades que tienen las familias. Mire, el sector público le consultaba cómo argumentarle que no se le puede incrementar a ese que gana 12, 15, 20 mil empiras, como el caso del magisterio, si han habido estos incrementos selectivos. Yo miro que la gente va a exigir. Mire que yo tengo una compañera, Carlos, yo trabajo en el Instituto Real Perla Luluya, soy trabajador de la educación hace 30 años, calendario, y tengo una compañera que siendo licenciada en gerencia de negocios gana, no sé si 11 o 12 mil empiras. Uy, qué poquito. La necesidad de la gente por no tener donde trabajar, acepta un trabajo y de remate le dan como 4 meses. Pues que usted eso. Imagínese usted, va. Entonces yo pienso que esas cosas también le pagan poco, no le valoran la academia, porque lo único que hay, la gente dice, bueno, no, ¿qué hay? Voy a asumirlo, voy a agarrarlo, voy a trabajar bien y tal vez crezco profesionalmente ahí o asumo otra responsabilidad que pueda ganar más. Ajá, pero imagínense, y están en cargo de cosas administrativas dentro de la institución. Entonces, aquí hay muchísima gente que teniendo una amplia formación académica, que es realmente intelectual, que han dado en la lucha, que se expuso a todo para que el Partido Libre llegara, para que doña Xiomara fuera la presidenta, y ahora ellos están jodidos y otros que menos les costó están ganando 5 salarios. No cree que eso también puede hacer mella. Yo creo que también hay que reflexionar al interno, porque no puede ser así. Nosotros con qué excusa
vamos a decir, no vamos a pelearle un aumento salarial decoroso a los empleados y realmente ellos solo miran pasar los billetes y no tienen nada. Mire una cosa aquí, Joel, viendo por aquí una noticia, dice el secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor, y lo dijo así, sobre ese aumento, por ejemplo, que recibió, que se autorrecetó el director del Seguro Social, de apellido Gaspar Rodríguez, que hizo un ajuste de 64,000 empiras. Rodríguez, Gaspar Rodríguez, sí. Gaspar, entonces dice por aquí el secretario de la Presidencia, yo quisiera que el doctor José Gaspar nos explique cómo llega a la conclusión de recetarse un aumento. Ese es un abuso que se comete cuando desde instituciones del gobierno se recetan este tipo de salarios altos, de aumentos elevados en un momento en el que efectivamente el país atraviesa un periodo crítico de sus finanzas y de su historia. Pero yo le digo al secretario de la Presidencia que no solo mencione al doctor Gaspar, hay que mencionar al INJUPE, hay que mencionar al INPREMA, que son institutos de previsión similares al Seguro Social, solo que este también brinda atención médica. Pero también hay que mencionar Comisión de Bancas y Seguros, el Instituto de Previsión Militar, Banprovi, Instituto de Previsión Militar. Así sucesivamente, tiene que mencionarlos con nombre y apellido a todos, así como se refiere al doctor Gaspar Rodríguez. Joel. Sí, Carlos, lo que pasa es que creo que los demás, sí es lo que usted mencionaba de rato, que la ley les contemplaba un reajuste por el índice de inflación. En este caso, creo que es un incremento salarial, no es un reajuste. Disculpe. Entonces, por eso creo que se refiere él directamente a eso. Disculpe, Joel. Joel, ahora me mandaron, Joel, ¿me escucha? Ahora me mandaron una captura de algo como que el doctor estaba renunciando a ese incremento. Ojalá sea cierto, ¿va? Yo no he hablado con él. No he tenido comunicación, sé que la noticia ha estado caliente en todos los medios de comunicación por la situación que hay del pueblo hondureño y por lo que se estaba dando. Yo creo que eso sí, y usted decía algo, no, si no es que la ley puede decirle a alguien, sí, el reajuste por el índice de inflación le corresponde, si gana tanto pues le va a tocar tanto, pero también pueden decir no le va a pasar nada. No le va a pasar nada a alguien que diga, no, yo gano suficiente, con esto puedo pagar tengo capacidad de ahorrar y puedo pagar la cuota del carro o comprarme un buen carro, pero yo creo que en eso sí, no tampoco es que es prohibido que renuncien a esos reajustes de acuerdo a la ley. Pero no está prohibido eso, pueden hacerlo. Allí es donde se apela a la conciencia y compromiso patriótico de la presidenta con la crisis que vive el país y que no lo vemos en estos funcionarios que deberían también estar comprometidos con el proceso de refundación. Brian. Bueno, gracias por acompañarnos esta tarde, abogado Fredín Funes. Sé que tuvo problemas con la comunicación, pero gracias por estar aquí en Cuarto Poder. Bueno, aumentazos entre algunos altos funcionarios del gobierno con entidades que han sido saqueadas históricamente. Hace poco escuchamos un reclamo del secretario de la Presidencia, le preguntaba, en este caso el director del IS, del por qué se recetó ese aumentazo. ¿Cómo es posible que algunos de los funcionarios que están comprometidos, digámoslo así en teoría, con el proceso de refundación que emprende este gobierno, pero en la práctica siguen cometiendo las mismas mañas del bipartidismo tradicional? Un gusto saludarlo, abogado Funes. Muy buenas tardes, Carlos Paz y el amigo Brian, y a todo el inmenso auditorio de Cuarto Poder. Bueno, qué terrible que casi después de ese acto criminal ya hayan pasado casi 2 años y este gobierno no haya hecho nada en relación a la dejar sin valor y efecto, o por lo menos el Ejecutivo dar instrucciones que a nadie se le pague y que en todo caso, mientras hasta tanto no sea derogado esta disposición de las disposiciones de presupuesto, porque no es una ley especial. Esto lo metieron dentro de las disposiciones del presupuesto del 2021 para aplicarse el 2022. Entonces, pero ya han pasado casi 2 años y este gobierno no ha hecho nada. Yo no sé
si es que se les ha olvidado, quiero darles el beneficio de la duda, o realmente, como se dice popularmente, se han hecho la chanchita para ver si en el próximo periodo, al irse muchos de estos funcionarios, también hacen el cobro de esto, que sería un acto inmoral, antiético, violatorio de cualquier disposición que regula la ética de los funcionarios del Estado. No hay asidero jurídico para pagarle prestaciones laborales o indemnizaciones a los funcionarios que, de acuerdo a la Constitución, primero, los secretarios de Estado, la Constitución los califica como, según el artículo 247 de la Constitución de la República, como colaboradores del presidente de la República, los secretarios de Estado y los presidentes de las instituciones descentralizadas, directores o presidentes, como la ENE, la misma universidad, el mismo Banco Central. Estos son funcionarios del Poder Ejecutivo que ya la Constitución de la República dice que durarán en sus funciones 4 años. Entonces, son funcionarios de confianza. Incluso el artículo 265 es claro. Dice que son funcionarios de confianza del Poder Ejecutivo los que a cualquier título ejerzan las funciones de dirección de los organismos descentralizados, pero las relaciones laborales de los demás servidores de dichas instituciones serán regulados por el régimen jurídico aplicable, o sea, bien la Ley de Servicio Civil, el Código del Trabajo o cualquier otro régimen especial. El artículo 129 constitucional es el que define cuándo se deben pagar indemnizaciones. El artículo 129 constitucional es el que regula o establece el principio de estabilidad laboral. No debe violarse. Estos funcionarios de confianza, como los secretarios de Estado y los directores de instituciones, estos no tienen estabilidad laboral, son de libre remoción. La estabilidad laboral es para los trabajadores en general. Si un trabajador se le violenta la estabilidad laboral, se le despide sin justificación, sin causa, ahí sí procede la indemnización del pago de prestaciones. De lo contrario, no. Por eso a mí me llama la atención, reitero, que a esta altura, casi 2 años después, se esté volviendo a tocar esto cuando de repente creíamos que esto ya estaba derogado. Ya lo menos que puede hacer el gobierno si realmente quiere limpiarse la cara. Porque sí, yo no sé de quién podrá ser responsabilidad, pero es responsable de cualquier funcionario que paga esto, porque es una cuestión, es un acto inmoral, es un acto criminal, que en todo caso ellos, así como al trabajador simple, le niegan el pago de sus prestaciones e inclusive llegan al descaro de despedirlo y les dicen que les van a pagar las prestaciones y nunca se las pagan y que tienen que acudir a los tribunales de la República para exigir el pago. ¿Cómo es que son tan bien diligentes para hacer estos pagos? No, aquí también hay un acto consentido de este nuevo gobierno que sigue haciendo estos pagos. Yo creo que lo menos que puede hacer es dar una instrucción que no se debe de pagar y el que crea que tiene el derecho que lo vaya a dilucidar a los tribunales de la República, ya que si pueden salir con el cuento que todavía no se ha derogado, que perfectamente lo pueden hacer. No tienen por qué darle tantas largas, por lo menos que el Congreso Nacional se reúna para esto. ¿Sabe cuántos millones se pagaron al cierre del gobierno de Juan Orlando en concepto de eso? Casi 1.200 millones.
que podrían estar siendo utilizados en la salud, que es la cuestión más bochornosa y penosa en este país. Cualquiera que quiera ver la desgracia de este país, que se vaya a un hospital, incluso al Seguro Social, que de seguro no tiene nada. Le pedimos el permiso al abogado Fredín Funes, pero previo a la pausa queremos agradecerle a Joel Almendares, secretario general de la CUT. Concluyendo con usted, Joel, de este progreso. Vamos a ver si está Joel, Ronald. Vamos a ver. Sí. Joel, ¿nos escucha? Joel, ¿se desconectó? Sí, la escucho, sí, aquí en línea. Sí, ya concluyendo, antes de irnos a la pausa, lo manifestado por el abogado Fredín Funes, y le agradecemos mucho que siempre ha atendido a la audiencia de Cuarto Poder. Bueno, saludarles, creo que Fredín, que es un ducho en estas cuestiones legales, ha orientado bien, ha dirigido un mensaje que creo que puede ser muy entendible, fácil de que la presidenta lo entienda y que lo dijeran también quienes han cometido este cierto abuso de repente. Entonces yo creo que estamos en línea y estamos claros. El pueblo sí se debate entre comer y no comer, sí se debate entre quedarse en Honduras o irse, porque aquí hay un problema serio en el país. Y creo que con que ganen unas cuantas personas sendos salarios no se va a resolver el problema del país. También hay que compartir esos salarios con otros que menos ganan o con los que no ganan nada porque no tienen empleo. Habría que ver de qué manera se pueden generar más empleos, más bien en vez de pagarle a uno solo sendas cantidades de dinero. ¿Cómo no? Muchas gracias al profesor Joel Almendares. Muchas gracias. General de la CUT. Bueno, vamos a la pausa. Las señales ya están aquí. Octubre es el mes del 6 y el 7. Matricula tu vehículo con las placas terminación 6 y 7. Para más información entra a www.ipec.gov.hn. Gobierno del Socialismo Democrático. Se va a iniciar el partido. En la portería aparece Ruiz con la camiseta número 6. En la línea de defensa con el número 7, González. Con el 6, Flores. Con el 7, Reyes. Y en el medio con el 6, Lozano. Y con el 7, Ochoa. Las señales ya están aquí. Octubre es el mes del 6 y el 7. Matricula tu vehículo con terminación de placas 6 y 7. Visita nuestra página para más información. Gobierno del Socialismo Democrático. Xiomara Castro, presidenta. Estamos atendiendo temas de vulnerabilidad en barrios y colonias, también Fuerzas Unidas, Campo Cielo, Villa Nueva, Reparto Guillén, Nueva Santa Rosa, en la solución integral histórica para los vecinos del barrio Morazán, en la zona denominada del barrio Los Jucos. La colonia Miramesí, que también ha sido históricamente un tema propenso al tema de vulnerabilidad en la capital. La gente no quiere escuchar quejas, la gente quiere escuchar respuestas. ¿Necesitas un vehículo de trabajo para tu empresa o negocio? Al incrementar la facturación en tu POS de Banco Atlántida, puedes ganártelo. Por cada 25,000 lempiras de facturación, acumulas un boleto electrónico para participar en el sorteo de 3 Chevrolet Panel 2023, 30 bonos de 5,000 lempiras en combustible y 15 estadías dobles en Telamar Resort. Entre más factures en POS Atlántida, más oportunidades tienes de ganar. Si aún no lo tienes, solicítalo ya en bancatlan.hn. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Conversábamos con Joel Almendares de la CUT y conversamos con el abogado Fredín Funes, especialista en derecho laboral, derogar, eliminar esta prebenda extrema, exagerada que se dio el régimen anterior con los altos funcionarios, pero también vemos que existe incluso herramientas o instrumentos legales para incrementos de altos funcionarios en institutos de previsión y de otra naturaleza a la discreción del funcionario. Antes de que siga. Mire, bueno, permítame un momento. Mire, no es una... Pero precisamente hoy se dio esto, que de hecho el doctor Gaspar Rodríguez está renunciando a ese jugoso aumento. Dice por acá que él ha sido trabajador del LIS desde 2007, una plaza diurna de 7 de la mañana a 1 de la tarde.
Y él establece por aquí que en los últimos 12 años no me dejaron panorama optimista en la institución. Además, los efectos económicos también dejaron un personal desmotivado por una institucionalidad fraccionada, dado que el motivo principal por haber tomado el cargo director no es el incentivo económico, sino la lucha por la seguridad social para un bien para el pueblo. Pido a su sugerencia retirar los ajustes de salario dados a partir de julio de 2023. Conozco al doctor Gaspar, pero abogado Fredín, derogar, eliminar esta extrema, exagerada prebenda que se dieron de altos funcionarios prestaciones, debe extenderse también a que estos incrementos de los altos funcionarios, sea de instituciones centralizadas o descentralizadas del país, no sea la voluntad de él, sino que sea en un consejo de ministros con la presencia de la presidenta o quien delegue, porque acá lo que dicen no es que la ley me lo permite, y si habla que los institutos de previsión dentro de 6 años estarán en crisis y dentro de 14, 15 años es posible que desaparezcan. Bueno, creo que esta situación nosotros creímos que estaba solventada. No recuerdo si fue a través de un PCL del Ejecutivo, donde se estableció que nadie iba a ganar un sueldo superior al del presidente de la República, y por lógica se debe de entender, ¿verdad? Entonces, sin embargo, todos sabemos que los funcionarios de estas instituciones desconcentradas y descentralizadas se han respetado, ellos y sus más cercanos colaboradores, jugosos incrementos de salarios, se han puesto salarios que son una completa ofensa a la miseria que vive este país y a la situación crítica que nosotros miramos, principalmente en el campo de salud, tantas situaciones por resolver, y que esto se den el lujo de ganar salarios como que si fuéramos países desarrollados en el primer mundo, cuando todos sabemos las situaciones de calamidad en que viven los hondureños. Entonces, el Ejecutivo perfectamente puede impedir estos actos criminales, inmorales, antiéticos. Perfectamente los puede hacer, pero si no lo hace y deja pasar, porque hay todo un plan de seguir quebrando las arcas del Estado y querer seguir cometiendo estos actos que de repente en el régimen anterior no era de extrañar tanto abuso, y esperábamos que con este gobierno, que ya casi lleva 2 años, este tipo de actos tuvieran un límite, que se pudieran regular, pero ni los incrementos ni el pago de prestaciones se ha podido parar. Yo no sé sé que presentaron un recurso de inconstitucionalidad con otro diputado en aquel momento, cuando no se había electo la nueva corte. Había que pedirle a esa corte que se pronuncie hasta tal corte, si no ha sido resuelto esa acción de inconstitucionalidad, o que el propio Harry Nixon presente una derogación de este artículo, que lo metieron ahí de colista, que no es ni tan claro. Si ustedes leen ese artículo 129 del acto de las disposiciones de presupuesto para el año aprobado para el año 2022, no es tan claro, no dice que deben de pagarse prestaciones así como bien claro. Hay una completa duda, una nebulosa, pareciera que lo dejaron así para no ponerlo tan claro, quizás por vergüenza, pero no es un artículo que ordena claramente, y bajo esa óptica cualquier funcionario que es encargado de finanzas puede perfectamente negarse el pago, como se le niega el pago a cualquier otro trabajador, hombre. Como es que son bien expeditos y bien diligentes para hacer este acto inmoral
pero lo que están obligados a hacer y que después le genera un enorme daño al Estado, que es pagar las prestaciones al trabajador común y corriente que está regulado bien por la ley de servicio civil o por el Código del Trabajo, no lo hacen. Estos funcionarios, ya la ley de servicio civil los excluye. Dicen que son de cargo excluido, todos estos, los directores, los secretarios, todo este personal. Entonces, esta disposición de presupuesto se lleva de encuentro el Código del Trabajo, se lleva de encuentro la Constitución de la República, se lleva de encuentro la Ley de Servicio Civil, se lleva de encuentro cualquier normativa, claro, porque dentro de la lógica del derecho, estos no tienen ningún derecho y por lo tanto no cabe ninguna duda, ni derecho a la duda tienen en este caso, porque no son trabajadores. Son funcionarios de libre remoción y la misma Constitución a los ministros les llama colaboradores. Entonces metieron una colita en el 129 de esas disposiciones de presupuesto, que con esa cobra cualquier otro miembro que no sea del Poder Ejecutivo, de cualquier otro poder, así como con esa colita dice que cualquier otro funcionario que esté desempeñe un cargo excluido. Entonces, todos los demás son excluidos, como fiscal general, que no lo dice claramente a quién se le debe de pagar. Por eso le digo, es una nebulosa que bajo esta óptica podrían negarse a pagar y creo que el pueblo los aplaudiría. Yo no sé, Rixi Moncada, que es cancelosa en las finanzas, pero a todos les vale esta encleta, realmente. Sí, ahora bien, mire, usted es un abogado que ha estado en lucha, pongamos que ha estado en resistencia desde el tema del golpe de 2009. Vimos muchos que hoy son altos funcionarios que en aquel momento decía que que si en algún momento pues se llegaba al gobierno iban a predicar con el ejemplo, iba a haber austeridad. Yo no creo en la palabra austeridad, soy sincero, sin embargo muchos de ellos lo utilizaron. Hoy, estando en el gobierno, la cosa es completamente distinta. Aumentos groseros, muchos ganan más que la presidenta. El año pasado recordamos cuando la presidenta ordenó pues que hubiera una reducción de salarios. Fueron pocos los altos funcionarios que cumplieron eso, entre ellos la presidenta del Banco Central, doña Rebeca Santos. Pero hoy, que estamos ya casi 2 años de gobierno, vuelven con esa misma práctica del bipartidismo tradicional. Son personas que están comprometidas con el proyecto de refundación que promueve la presidenta Castro. Sí, y que la presidenta por lo menos no se ha aumentado más, ella sigue ganando el mismo sueldo. Abogado Funes. No, claro que no, estos no están comprometidos. Estos están comprometidos con su interés particular y lo que demuestran es sus ansias, su necesidad, o más bien, ¿cómo le diría? Que su abuso de poder. El pueblo los podría calificar como muertos de hambre, porque si realmente estuviesen comprometidos con la refundación de la patria, no estuviesen recibiendo esos salarios, así como lo hizo doña Rebeca. Yo creo que hay que aplaudirla, y ese es el tipo de funcionarios que se necesita en este gobierno. Por lo tanto, los que no han cumplido con eso, los que reciben salarios arriba de esa recomendación o disposición de la Presidenta de la República, y los que pagan también prestaciones bajo el marco de esa disposición, esos no merecen estar en un gobierno que le llaman gobierno del socialismo democrático, que para lo único que sirve esa denominación es para que la derecha haga foros y los ataques, porque de socialismo, tú sabes, Carlos, que has estudiado el marxismo, no tiene nada. Entonces, y mucho menos con este tipo de actos que son actos de como cualquier otro partido tradicional, un partido conservador, y no un partido que dice llamarse socialista o un partido
partido de izquierda. Le agradecemos mucho, abogado, haber compartido esta tarde con la audiencia de Cuarto Poder, y seguiremos tratando esta temática porque también hay un código procesal laboral que vive el sueño de los justos, y estos hechos necesitamos profundizar. Gracias, para abogado. que se disminuya. Muchas gracias. Gracias, abogado. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Yo solo quiero plantearle al pueblo hondureño. Tenemos ¿Se que ser imagina cuánto se llevó Oscar Chinchilla con 10 años que estuvo en el Ministerio Público vamos a hacer una de estimación prestaciones? Vamos a hacer una estimación de eso. Sí, Ronald, ya nos vamos. Vámonos mañana a las 4 de la tarde. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó